Hola a todos, esto es Pueblerino Tóxico y hoy estoy con el señor Wilson Tamayo, candidato a la alcaldía de Contratación. Wilson, buenos días, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Chejo. Agradecerle por esta entrevista, por esta oportunidad de poder participar de su programa. Darle gracias a Dios por permitirnos estar en esta función de trabajar por nuestro municipio, que para mí es muy importante. La verdad, es mi anhelo administrar nuestro municipio de Contratación. Lo necesita de verdad, necesita un cambio real. Agradecer a las muchachas del colegio salesiano que nos representaron en el día de ayer en Mosquera y quedaron campeonas. Felicitarlas, felicitar a los salesianos que realmente siempre han estado educándonos y trayéndonos estas cosas bonitas que Contratación quiere. También felicitarlos a los salesianos por esa fiesta tan bonita de los 60 años que pues, nos trae bienestar, une a nuestra Contratación, que a eso es que realmente nosotros también como alcaldía queremos hacer, la reconciliación y unir a nuestro pueblo, ya no más división, que es lo que más nos ha afectado hasta el momento. Entonces, Chejito, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Bueno, Wilson, como nos toca pasarnos el micrófono, entonces voy a hacer como 3 preguntas en una. Bueno, primero quiero que me cuente su experiencia como concejal, los periodos que lleva. Ahí rápidamente, el trabajo más importante que usted haya hecho como concejal y cómo ese trabajo y cómo esta experiencia que usted ha tenido lo ha llevado a tomar la decisión de lanzarse a la alcaldía. Eso por un lado, la experiencia como concejal y lo que le acabo de preguntar. Y en ese sentido, como usted ha sido concejal y ha estado ahí metido y usted más que nadie sabe los procesos y digamos la crisis financiera que tenemos ahorita, deme por favor su opinión de, de esta administración, de la anterior, de las cosas que usted vio, que usted hizo denuncias, usted se paró duro ahí en el consejo para evitar cosas como por ejemplo el proyecto del agua. Hábleme de eso, cuénteme qué pasó y cómo todo eso lo motivó a estar aquí sentado y participar acá de esta contienda. Sí, señor, pues gracias a Dios y cosas de la vida que pude llegar por primera vez al Consejo Municipal. Pues infortunadamente una época anterior, pues yo le dedicaba mi vida a las cosas pues que no eran pertinentes. Y por fortuna y por cosas de la vida y de mi Dios llegué al Consejo Municipal. Llegué, Chejo, siendo una persona totalmente inexperta, totalmente analfabeta, digámoslo así, porque realmente yo no sabía ni leer en el momento. ¿Qué año? Estamos hablando hace 8 años, en el año 2016, inicié en el Consejo Municipal. Me enfrenté a cosas que no había conocido en la vida realmente. Sí, había conocido dificultades en la vida, pero no como las que trae la política o como las que trae un consejo municipal o un alcalde. Diría uno, son cosas como el diablo. Tuve que enfrentarme a personas que no quería que uno surgiera, que uno no quería que uno surgiera. Mi primer periodo hice buenos trabajos importantes, pero mi primer periodo fue más de aprendizaje porque vi que no le podía aportar mucho al municipio desde mi dignidad como concejal porque eran 6 concejales contra un concejal. Era el único oposición. Era el único concejal de verdad en ese momento, de verdad, de oposición, porque algunos hacían oposición pero muy suave, mientras que lograban sus objetivos de presionar y empezar a sacar sus beneficios personales. Estamos ¿No? hablando de la alcaldía de Oriol. Estamos hablando de mi primer periodo, de 2016-2019. Sí, señor. Entonces,
me enfrenté a ese monstruo con algunos con experiencia, algunos que se empezaron a acomodar ya y a impregnar con la alcaldía. Y bueno, dije, bueno, aquí la oportunidad es de aprender, dedicarme a hacer las cosas al derecho. Tenía mi propósito ya en mi mente. Empecé a estudiar, empecé a capacitarme, validé mi bachiller en el IDEAR, ¿sí? Agradecido con esa institución porque nos brindó la oportunidad. Tuve buenos profesores de la diócesis de San Gil, es muy interesante. Aprendí mucho, aprendí a leer ahí en 3 años, fue presencial, muy bonita la experiencia. Tuve buenos compañeros y aprendimos e iniciamos el proceso. Hice capacitaciones en la ESAC, importantes también, que me fueron guiando poco a poco en el tema de la parte administrativa, en la parte de la función pública, la parte de la administración pública. Entonces ahí iniciamos ese proceso y al caminar en todos estos 4 años, en los primeros 4 años, pues nos estrellamos con cosas que no le convenían a nuestro municipio. Por más que yo era un aprendiz y que me faltaba experiencia, en el año 2016 se presentó el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Y pues yo me tomé la tarea de leerlo todo. Lo leí, creo que fui el único concejal que lo leí porque descubrí que era un copia y pegue y descubrí unos miquitos y entre esos micos había un artículo donde hablaba de la reestructuración de la unidad de servicios públicos. Yo creo que este fue el primer paso que se dio a conocer que había una intención con la unidad de servicios públicos. Privatizarla. Sí, en ese momento no se conocía como privatizarla, se quería hacer una reestructuración y se hablaba era de que tenía que descentralizarse para que funcionara. Bueno, pero afortunadamente encontré ese artículo, algunos concejales apoyaron en ese momento que ese artículo no fuera, que se cambiara, que se suprimiera y ya. Listo, ahí continuamos con nuestro proceso. Eso fue en el mes de mayo. En el mes de mayo también encontré otra situación muy compleja, que fui llamado por un funcionario de la alcaldía, de la planta de personal de la alcaldía. La planta de personal es alcalde, secretario de gobierno, secretario de salud, secretario de planeación. Bueno, no hay nombres, pero como ustedes pueden saber, ya sabrán de quién me hizo esta mala propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nombres? Porque es que yo me quiero evitar demanda en este momento. Realmente, seamos sinceros, porque si yo doy el nombre de la persona, pues esta persona me va a demandar por calumnia. Eso lo viví yo en cuerpo propio. Yo no... O sea, vino este personaje a hacerle qué propuesta. Ya le comento, sí, sino para comentarle por qué no doy el nombre. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy delicado. Mucha gente me pregunta, pero Wilson, diga los nombres. Pero es que yo no quiero casar peleas en demandas que no tienen sentido. Entonces, me llama esta persona de la planta de personal, directivo, y me dice, Wilson, necesitamos hacer el esquema de arrendamiento territorial y de la Agustín Coase, catastro. Entonces nos cuesta 400 millones hacer la actualización del EOT, el esquema de arrendamiento territorial, y 100 millones lo de catastro. Eran 500 millones, necesitamos sacar un crédito. Necesitamos que el Consejo Municipal nos apruebe este crédito. Entonces, bueno, sí señor, si es necesario, pues hay que hacerlo. Entonces, esta persona me sigue hablando del tema. Es que de los 500 millones de pesos a mí me quedan 50. Y en mi mente me rodeaban muchas inquietudes y cosas terribles. Decía, pero Dios santo. ¿Cómo funciona, no? No, ¿dónde me metí? Fue lo que yo primero, por Dios, ¿dónde me metí yo? Y yo estaba pasando hasta mis necesidades económicas realmente. Estaba yo surgiendo de mis inconvenientes que ha tenido porque tenía una historia ahí bonita pues tengo una historia bonita que contar de cuando estaba ahí. Bueno, entonces me dice, bueno, sacamos 50 millones y de los 50 millones vamos a sacar 10 millones de pesos y le vamos a dar ya 2,5 millones a usted, al concejal tal y al concejal tal. 4 concejales de 2,5 millones. Y yo le dije,
yo no acepto su plata. Yo no estoy aquí para eso. Si el proyecto es necesario, yo se lo ayudo a aprobar, pero yo no le voy a recibir plata. ¿Sí? Y mi desconocimiento, pues imagínense, era el segundo periodo de sesiones ordinarias, pues a mí me faltaba mucho conocimiento, pero no quise ser corrupto. El proyecto se llevó al Consejo Municipal, se aprobó, conociendo cómo está la situación, puse en conocimiento público, incluso lo hice en la emisora La Voz de la Fe. Digamos, usted no quiso recibir plata, pero las otras personas sí la recibieron. Pues lo que le digo, lo único que yo conocí del proceso, y San Fernando, fue esa propuesta en esa oficina ese día. De ahí para adelante no supe más nada porque me eché un poconón de gente encima, pero usted no se imagina, concejales, funcionarios de la alcaldía, mejor dicho, se me derrumbó las cosas y me andaban duro. Bueno, de todas maneras, yo tenía ya conocimiento de las cosas, lo tenía ahí en la retina, yo traté de llevar la fiesta en paz, porque yo decía, bueno, yo no quiero aquí tener tantos inconvenientes. Ahí uno muy sutilmente, digámoslo así, de una manera camuflándose para evitarse problemas delicados, porque eran muchas las amenazas. Bueno, entonces pasó así, se aprobó el proyecto, el Ministerio de Hacienda le dijo al señor alcalde, le dijo, no, ese proyecto no lo puede usted presentar así para esa función, para ese fin, ustedes no lo pueden hacer con un crédito, tienen que hacerlo con recursos propios para actualizar el carácter territorial y la cuestión COAS, el catastro. Entonces en agosto pasaron un proyecto donde ahí nace los techos azules. Los famosos techos azules. Los famosos techos azules. Los famosos techos azules. Acordar de un amigo. Entonces fue muy chistoso, ¿no? Mi amigo en España. En agosto pasaron el proyecto y nos comentaron que el Ministerio de Hacienda ha dicho que no se podía invertir esa plata así. Entonces pasaron un proyecto de acuerdo donde solicitaron que esos 500 millones de pesos fueran para 50 mejoramientos de vivienda, los cuales pues, eso estamos hablando del 2016. En el 2016 se autorizó ese crédito y se autorizó en ese mismo año, en agosto, hace 7 años, que fuera para mejoramientos de vivienda. Y oh sorpresa que nunca pasaba nada. Yo no sé qué pasó, dónde estuvo 3 años esa plata aproximadamente, 3 años aproximadamente dónde estuvo, porque se ejecutó en el año 2018, terminando 2018, y se ejecutó en 2019, terminó de ejecutarse. Imagínense con qué propósito harían ejecutar un proyecto en el año 2019, 3 años después de que ya tenían los recursos asignados. Campaña. Posible, al parecer, presuntamente, para hacer campaña. Igual que el proyecto de acuerdo que se presentó actualmente por la administradora. Un proyecto de 1.000 millones de pesos para mejoramientos de vivienda y para vivienda. Cuando son tan incapaces de gestionar ante los ministerios, ante el Ministerio de Vivienda, ante la Secretaría de Vivienda en la gobernación, recursos para traer estos beneficios, no. Hacerlos con los recursos propios, tras de que no tenemos, pues que hacen esos perjuicios. La deuda que se adquirió en el 2016 aún no se ha pagado. Esa era la que estábamos hablando, que se paga 125 millones anuales. No, anuales, sí, pero es que resulta que se le hizo una refinanciación a ese crédito, ¿sí? Eso se hizo hace 2 años, sí, claro, hace aproximadamente 2 años se hizo en diciembre del año 2017, si no estoy mal, y se refinanció y se alargó a 5 años más, o sea, ese crédito se va a pagar a 8 años, y fue en el 2016, se empezó a pagar en el 2019, y va hasta el otro periodo 3 años más. Esto es una diablura, esto es unas locuras terribles, pues uno creyendo en la buena fe de las personas, que sé que en el momento que se aprobaron los proyectos estaba haciendo bien, pero resulta que le causamos fue un mal al pueblo, realmente, ¿sí? Porque las inversiones no son las que uno espera. Pero eso sí, de verdad, uno a veces confía en la buena fe de la persona y estábamos iniciando un periodo, estábamos iniciando una alcaldía
Y yo creía en esta persona. A todos nos puede pasar. Incluso hoy todavía hay gente que cree que la persona es buena, que cree en la alcaldesa. No saben estas cosas. Sí, sí, claro, ¿no? Yo pude discernir, gracias a Dios, que entre el bien y el mal, y yo dije, no, yo aquí no me quedo. Al no haber yo recibido esa propuesta indecente en el año 2016, me dio paso a poder tumbar el proyecto de la descentralización de los servicios públicos, la supuesta privatización, ¿sí? Pues que en el proyecto no estaba así tan claro que era privatizarlo, pero sí querían trasladar todo lo del municipio. Entonces le cuento más a profundidad. Entonces en ese momento presentaron el proyecto, presentaron incluso, Edison Fernando, cuatro proyectos los cuales los voy a hacer más adelante públicos, donde ellos intentaron supuestamente descentralizar, pero no haya unos si era privatizar. Bueno, en fin. Entonces, al no haber recibido yo esos dineros, pude tomar este proyecto porque tenía el criterio para hacerlo. Estamos hablando del proyecto de básicamente cambiar, configurar Sí. la unidad de servicios públicos. Ese proyecto en el encabezado decía, trasládese a la nueva AAA, unidad de servicios públicos, está activos, pasivos, patrimonio y demás títulos necesarios. O sea, trasladar el patrimonio y demás títulos necesarios, eso era hablar en ese momento, pues yo le hacía un estudio y averiguaba así lo que más pude, valía más de 60.000 millones de pesos trasladar la unidad de servicios públicos. Patrimonio del municipio. El patrimonio del municipio, total. Entonces, sí, sí, siempre en ese momento se hizo entender que era que nos le iban a subir al agua. Sí. Fui a la emisora, expliqué el tema de que era que nos querían quitar nuestro patrimonio, era trasladar la escritura de nuestra casa a otra persona, a una entidad. ¿Tenemos varios ejemplos en el país? Sí, claro, por supuesto. Incluso tengo por ahí unos documentos de eso porque me investigué en Barranca, en otros municipios. Santa Elena. Sí, entonces decía uno, bueno, esto no puede ser, ¿sí? Tuve que montar una estrategia para poderlo hacer, Cuando presentaron el proyecto en el mes de mayo, que fue el tercero, primero fue en el año 2016, en el plan de desarrollo que reestructurar la unidad de servicios públicos, luego se presentó en el mes de febrero, el proyecto número 4, proyecto de acuerdo número 4, entonces luego se presentó en el mes de mayo y luego se presentó en el mes de agosto. Estos proyectos, cada uno que se cayeron en su debido momento, sí, en su debido momento se cayeron por algunas inconsistencias, ¿sí? Y porque no se había organizado, ellos no habían organizado muy bien el Consejo Municipal en ese momento. Entonces, gracias a Dios y al destino, pues no se le dieron los primeros 3 viajes a la descentralización de los servicios públicos, a la privatización de los servicios públicos. Entonces, el proyecto más maquiavélico, más estructurado, a trasladar la unidad de servicios públicos, a cambiar la destinación de las propiedades de nuestro municipio, trasladar plantas de tratamiento, plantas de compostaje, fuentes hídricas, acueducto, alcantarillado a una empresa, cuando eso ya es del municipio, eso ya es de nosotros. No tenemos que trasladarlo a ninguna parte. Eso es totalmente de nuestro municipio. Entonces, dije, no, ¿cómo se van a trasladar las propiedades? Empezando porque si vamos a adquirir una deuda, no tenemos cómo respaldarla. Es que ¿sí? Yo leo esto y me da miedo. O sea, yo digo, esto es muy descarado. Sí, es... sí. Sí. Si quiere, léalo. Sí, le leería, bueno, el título aquí. Sí. Es que yo siento una impotencia, la verdad. Proyecto de acuerdo número 04, febrero 20 de 2019, por el medio del cual se autoriza al alcalde municipal de contratación, departamento de Santander, para que suscriba los acuerdos, convenios, contratos o escrituras públicas que sean necesarios para continuar una sociedad por acción conforme a la ley 142 de 1994 para prestar
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo al municipio de Contratación Santander. ¿Por qué ese afán de hacer esto? Si es que el municipio presta sus servicios públicos, funciona muy bien, ahorita actualmente tiene un superávit del 4%, es bajito, pero tiene un superávit. Pero, y a pesar que uno, con el respeto de, bueno, de algunas personas, han hecho una cantidad de contratos de dudosa reputación, que habría que revisar esos contratos que se han hecho de suministros y cualquier cantidad de cosas ahí que han hecho con los recursos de la Unidad de Servicios Públicos. De hecho, qué pena lo interrumpo, es muy importante que también la gente sepa que el DNP ya, digamos, tiene establecido que en el empalme, cuando quede el alcalde nuevo, tiene que hacer una auditoría prácticamente de los últimos 8 años, estos 4 años y los 4 años anteriores. Yo creo que dependiendo de quién gane la alcaldía, se va a saber o no se van a saber estas cosas. Creo que hay candidatos que van a ocultar toda esta información porque obviamente les conviene, porque participaron de las alcaldías, como pueden haber personas como usted que denuncien todos esos contratos de los que nosotros dos estamos hablando acá. Y lo que salga en la auditoría, una auditoría que no esté amañada y que haya participación de varios sectores que estén pendientes, porque hay que hacer un diagnóstico completo de cómo quedó esto, qué se gastó y fiscalmente en realidad cómo estamos. Porque yo leyendo la auditoría de la Contraloría, eso es lo que se ve, o sea, no hay ni siquiera, digamos, en los descuadres de 3.000 millones de pesos anuales, la excusa es que subió mal la información. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, esto es muy torcido. Sí, ya más adelante le comentó algo sobre eso. Bueno, sobre este tema que continuamos, el otro proyecto de acuerdo que se presentó el 5 de mayo del 2019, el cual dice, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que adelante la transformación de la unidad de servicios públicos en empresa de servicios públicos tipo 100% pública oficial. Trataron como de cubrir ahí con esa palabrita como que no vamos a hacer nada, ¿sí? Sí, entonces ahí es donde uno encuentra, bueno, conforme a la ley 142 para para prestar servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado, aseo al municipio de Contratación. Entonces, listo, ahí el encabezado nos dice que es pública oficial, por supuesto. Entonces uno como que dice, bueno, parece que las cosas no van mal, pero no hay necesidad de hacer lo que están haciendo. Realmente no ha sido necesario. Y en el mismo acuerdo municipal, proyecto de acuerdo municipal, encontramos. Entonces continuamos. Le hablamos del artículo 5, donde este es el artículo más delicado de este proyecto de acuerdo, donde dice autorizarse al alcalde municipal para que a partir empresas públicas de acueducto, alcantarillado y aseo de contratación, ESP. Bueno, entonces en este artículo encontramos que se deben trasladar todos sus activos, pasivos, patrimonios y demás títulos, valores que sean necesarios que pasen a nombre de una nueva entidad que opera a partir de esta fecha. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿cuál es la necesidad de trasladar todos sus activos, pasivos, patrimonio y demás títulos? Este es un tema bastante complicado que presentaba en este acuerdo municipal, proyecto de acuerdo municipal, firmado por el señor Oriol Plata Hernández, alcalde, proyectó Feisar Manuel Arévalo Barbosa, jefe de unidad de servicios públicos, asesor, una cooperativa, Claudia Patricia Bermúdez Galeano, asesora jurídica del momento, que era contratada por una cooperativa. El revisor, que revisó el proyecto fue Jorge Blanco Vitrago, secretario de gobierno. Ahí uno se da cuenta de la magnitud de la situación, quienes estaban pendientes de descentralizar la unidad de servicios públicos de esta manera arbitraria, diría yo, ¿no? Sí, sí, sino que ellos van a decir que era descentralizar la unidad de servicios públicos. Ellos niegan que la iban a privatizar, pero esto aquí son las pruebas contundentes de que la iban a privatizar. Solo es que hay que leer, hay que leer. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, bueno, esos son temas ahí que surgen
Este es el tema de decirle a usted, esto fue lo que yo hice por contratación. Este proyecto lo tumbé yo, ¿cómo? En marzo lo habían presentado y hubo un revolcón, la gente asistió a unas reuniones y se hizo una reunión en la John F. Kennedy, ¿sí? Cuando el proyecto se cayó la primera vez porque un ponente no supo presentar la ponencia y el presidente no supo llevar la sesión y se archivó en el momento, entonces lo volvieron a presentar. Al presentarlo, en esa reunión yo me comprometí con la población, había más de 300 personas, que yo me encargaba de tumbar ese proyecto de acuerdo, que yo me encargaba de tumbarlo si lo volvían a presentar. Yo pensaba que no lo volvían a presentar. Dije, pero si lo presentan, yo lo tumbo. Esto es más importante que la alcaldía. Sí, claro. Al crear esta nueva empresa, al crear esta empresa, descentralizarla del municipio, mal descentralizada, mal hecho el trabajo, privatizarla, pues claro, ya no necesitamos ganar alcaldías y la alcaldía la dejan totalmente desarmada porque no le quedan cosas como respaldar, propiedades como respaldar un crédito, porque eso es importante también, ¿no? Entonces, en el momento que lo volvieron a presentar, en el Consejo Municipal no se hacían sesiones de comisión, se hacía con un informe por escrito. Y el reglamento interno era claro que se hacía que hacer informes de sesiones de comisión, primer debate y segundo debate, que es la plenaria. Entonces, en ese momento se presentaban los acuerdos municipales en plenaria, incluso se hacían sesiones para presentarlos, sesiones plenarias, y nunca se hacía una sesión de comisión para entregar los proyectos ni nada. Se saltaba el protocolo, el reglamento interno. ¿Por qué saltaba? El presidente de la corporación saltaba todos esos protocolos, bueno, por conveniencia, por pereza, porque no no se querían hacer sesiones que no se pagaran. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y uno lo tuvo que vivir. Yo no fui presidente del consejo, y vuelvo y lo reitero, yo era solo contra 6 concejales, y era difícil y no podía uno decir ni hacer nada porque, imagínense, todo el mundo se le venía encima. E incluso de eso, tengo aquí una serie de actas de ese momento, me las puede coger, esas actas donde se reunían exclusivamente para hablar mal de mí. ¿Sí? Esto es una actas bastante interesante donde el alcalde me trató de drogadicto y expendedor de drogas porque le estaba haciendo un control sobre la planta de sacrificio. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, cuando presentaron el proyecto, yo les dije, bueno, no les concejales, hay que hacer la sesión de comisión, el estudio de comisión de este proyecto, ¿sí? Y se rehusaron a que no lo hacían. Dije, pues si no lo hacen hay que informar a los entes de control, a la Procuraduría, por qué los concejales no hacen las sesiones de comisión. Bueno, listo, les tocó aceptar al otro día hacer el estudio de comisión del proyecto. Hubo público presente, entre ellos la señora alcaldesa actual. Señora Marta. Sí, la señora Marta estuvo presente y nunca hizo nada por la unidad de servicios públicos, ¿no? Hay que dar una interrogante. Entonces, conocieron, sí, hicieron política con eso, pero nunca hicieron nada, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Cuando se hizo la sesión de comisión a las 2 de la tarde, yo llamé al honorable concejal Jorge Eliezer García. Los de la comisión éramos 4, de San Fernando: César Velázquez, Jaime Correa, Jorge Eliezer García y Wilson Tamayo. Entonces le dije al honorable concejal Eliezer, le dije, la oportunidad de tumbar este proyecto es en comisión. Si no lo hacemos en comisión, pasa a plenaria y ese proyecto pasa porque ya hay concejales comprados para eso. Presuntamente hay concejales comprados para eso, le dije yo. Entonces, le dije yo al concejal Eliezer, tumbémoslo ahorita en comisión.
¿Será? El hombre tenía sus dudas, le dije, acompáñeme, o si no usted se va a meter en un problema grande con la población, con la comunidad de contratación. La verdad. Sí, 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 Por sí, ustedes, estaba todo el sí, mundo pendiente de qué sí, pasaba con claro. ella. Entonces el concejal Eliezer tuvo a bien decir, bueno, listo, concejal, hay que llevarlo a votación. Aquí hacemos un estudio muy sutil. Yo trato de explicar ahí, pues explico el tema de qué se trata el proyecto y pues le doy la palabra a los demás concejales y yo lo llevo a votación si pasa a primer debate o no. Y usted tiene que decir que no, pues tiene no. Debe decir que no, porque nosotros no podemos arriesgar a que el municipio tenga esta clase de problemas. Entonces, listo, estábamos en la sesión, ahí incluso un amigo que estaba presente la grabó, esa sesión. Eh, se elevó a votación, el reglamento interno era muy claro en los temas de votación si había un empate en comisión, ¿sí? Sí, entonces yo ya lo tenía todo calculado. Ellos no sabían, pero yo lo tenía todo calculado. Sí, 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 claro, sí, eso gracias a Dios que me iluminó y me dio sabiduría. Había trancas y a muchas, porque de verdad era difícil, la gente ahí, la presión de los concejales. Bueno, era un tema bastante difícil, de verdad uno sabía a qué se estaba enfrentando, a problemas, a amenazas. Bueno, sí, claro, y el poder económico. Entonces, no, el concejal elevé a votación el proyecto. En ese momento, si pasaba a primer debate, el concejal César y el concejal Jaime Correa votaron que sí, dieron voto positivo. El concejal Eliezer y el concejal Wilson Tamayo dieron voto negativo. Había que volverlo a llevar a votación. Volvieron y dieron voto positivo los dos concejales, César y Jaime, y volvimos a dar voto negativo los dos concejales de nosotros dos concejales, Jorge Eliezer y Wilson Tamayo, y con eso ya quedaba archivado el proyecto. Ya con eso ya no podía pasar. Y se forma el espeluquín y el problema en el Consejo Municipal. Que cómo así, que nosotros, sí, claro, no, ellos no se esperaban que yo les hiciera eso en comisión. Y se forma ese desorden allá y amenazas del concejal Jaime Correa en ese momento, que cómo se le ocurrió que ahora me tocaba irme del consejo, que me iban a denunciar, que eso no se podía hacer. Llamaron finalmente al secretario de gobierno, Jorge Blanco, yo muy atentamente escuchando qué era lo que querían hacer, pasos a seguir, ¿no? En ese momento. Y los escuché, que tocaba volver para que si el proyecto volviera a salir a flote, que tocaba presentar un oficio entre el concejal Eliezer y Wilson Tamayo para que lo pasáramos al gobierno y ellos volver a presentarlo, que reviviera el proyecto. Yo me escuché hasta el final para saber qué querían hacer y que no nos fueran a meter un gol, porque ya se nos estaba acabando el tiempo pues, del periodo. Pues ellos mismos me dijeron qué tenían que hacer, o si no, que me denunciaran y me sacaban del consejo. Y me empezaron a amenazar y a mandar razones. Entonces, ya sabía qué querían hacer y yo le dije al concejal Eliezer, ni por el carajo hay que ir a presentar ese oficio. Y ahí quedó todo eso ya claro, no pasó, no se esperaban que yo les tumbara el proceso de esa manera. A mí no me caminaba ningún concejal y no me caminaba nadie. Ese día me caminó el concejal Eliezer. La bendición de Dios. De verdad que cuando las cosas, sí, porque pues obviamente uno siempre no me quería mucho allá en el consejo y pues uno tenía sus dudas para hacer eso, pero lo hice finalmente, logré el objetivo de tomar el proyecto en comisión, así no se ganaran sesiones, porque ese era el problema, ¿no? Pero uno ya sabía que allá en la plenaria pasaba el proyecto, pasaba, tenían a favor 5 concejales prácticamente. El concejal Eliezer le agradezco por haber sido una persona que fue sensata y ayudó a frenar este proceso, que era la única manera. Que la comisión, gracias a Dios, que eran 4 concejales y se pudo, si hubieran sido 3 concejales, hubiera sido diferente. Todo destinado a que Dios las cosas no se dieran, porque lo que le digo, me presentó varias veces el proyecto y siempre no pasó nada de eso. Y yo creo que esas son las ambiciones de hoy en día de un candidato, continuar con ese proceso. Entonces, me extendí, pero era bueno comentarles cómo y qué he hecho yo en el Consejo Municipal, ¿sí? Esos son logros muy importantes que uno ha tenido ahí, que trascendentales, ¿sí? No pude montar un proyecto porque era muy difícil, porque no tenía el consejo a favor, pero tumbar ese proyecto salvé a contratación de algo delicado. Y sigo en la pelea de salvar la contratación
en la lucha de que no pase nada como eso. Eso es una cosa que Contratación no le conviene, ¿sí? Los servicios públicos nos los ha regalado el Estado, son de ustedes como contrateños, no tiene nadie en que cambiarle, que la ley 142 es muy específica y no dice privatizarla. Ahí no dice nada de eso. Es crear una empresa que funcione, que tal, para que sea autosostenible, pero hasta el momento se está sosteniendo, tiene plata. Desde que sea bien manejada financieramente, no tiene necesidad de hacer eso. Sí, 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 hay algo que está en mi cabeza que me rodea, que esa unidad de servicios públicos se debe blindar, se debe proteger de que ningún alcalde a futuro lo haga. Y yo voy a buscar la manera, por medio de la ley, por la vía legal, de que esa unidad de servicios públicos nadie la pueda tocar más adelante. Vamos a buscar, no vamos a descentralizarla ni a privatizarla, ni nada de eso. Vamos a buscar la manera de protegerla, de que sigamos en esa incertidumbre de que llegó o no llegó, nos van a quitar o nos van a subir a los servicios públicos. No, vamos a buscar la manera en su momento, se socializará con la gente, que es lo que se quiere de verdad para Contratación, con el tema de la unidad de servicios públicos. Y pues ahí estará usted pendiente de ayudarnos con ese objetivo, porque no es solamente ser alcalde. Yo le decía a la señora alcaldesa, en algún momento lo dije, 2 o 3 ocasiones, señora alcaldesa, hay que blindar esa unidad de servicios públicos, hay que protegerla para poder descansar nosotros como contrateños de que un día estos tenga otro destino. Será concejal, será, palabras textuales, será concejal. Nunca se buscó la manera, claro, ahí está la ley, que la podemos proteger, que las tarifas no vayan a subir, que nadie vaya a perjudicar. Es que los profesores tienen plata con qué pagar una factura. Los empleados del sanatorio tienen plata con qué pagar una factura de 50 a 100 mil pesos. Pero el abuelito de la tercera edad que recibe 80 mensual, las madres cabezas de hogar que viven de un sueldito pues bajito de 400, 500 mil pesos, pagan arriendo y pagar servicios caros, costosos. Eso no puede pasar. Y no solo eso, es el patrimonio del municipio. Es muy grande. Perfecto, sí, mejor no lo puede decir, el patrimonio no se puede trasladar. Yo no puedo prestar mis escrituras de mi casa a prestárselas a un amigo que para que me meta un cuento, me las administre, no, eso no es así. Sí, bueno, entonces nos queda claro, eso es lo que yo logré como concejal, me preparé en mis primeros 4 años, en estos otros 4 años me he estado preparando, he estado ahí muy pendiente de que las cosas funcionen bien desde el Consejo Municipal, presenté un proyecto de la tasa pro deporte que le trae mucho beneficio a los muchachos, a los adultos mayores, a las personas con capacidades especiales. Ahora sí es capacidades especiales, no se dice discapacidad. Es un proyecto muy interesante, ya les hablo del proyecto. Entonces, en este Consejo Municipal no ha habido mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Porque es que no han presentado un proyecto de trascendencia. No se ha hecho sino proyectos de presupuesto, adiciones y adiciones. Bueno, Wilson, ahí como antes de que no se nos acabe el tiempo en este tema, respecto a ya su segundo periodo como concejal, ya con la señora Marta en la alcaldía, yo le quisiera hacer una pregunta y es que, gracias a la auditoría que leí, leí también el POT, el Proyecto de Ordenamiento Territorial, el esquema. Yo tengo una pregunta ahí, es que tan viciado que está, y eso lo voy a explicar ya después en otros videos, ¿cómo es que aprueban ese POT? O sea, Oriol le deja el POT a Marta y Marta se lo aprueba de una vez sin objetar absolutamente nada. Y ahí tiene que ver obviamente el consejo. ¿Usted en algún momento se opuso, lo leyó, se opuso a ese POT, le hizo sus críticas, sus observaciones? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que le aprueban eso tan rápido? Y ya, o sea, ojalá eso sea corto para que acabemos como la parte del consejo y enseguida usted me explique cuál es el punto más importante de su campaña, o sea, en su plan de gobierno, lo que usted le está proponiendo a la gente. ¿Qué le diría usted a los contrateños que es lo más importante que va a hacer usted como alcalde y que le conviene
nos conviene a todos acá. Bueno, ese tema está interesante. Yo aprobé ese proyecto. Ese proyecto duró 3 años aproximadamente desde que se hizo el contrato del escalonamiento territorial. Se cambiaron las consultorías, se hicieron las observaciones pertinentes, se hizo una sesión descentralizada del Consejo, que fue se me va la palabra, qué pena. Se hizo el mejor trabajo en el Consejo Municipal de revisar todos los temas realmente. Sí se hizo exhaustivamente, lo que le digo, duró bastante tiempo en proceso este proyecto. Cambiaron las consultorías porque había gente que no era idónea que lo estaba presentando, trajeron gente muy buena, ya en el periodo de la alcaldía actual. Se revisó con los concejales, se hizo una sesión descentralizada en la John F. Kennedy, se invitó a la población no asiste, la población en estos temas no le da la importancia. En el momento era el concejal Fidel, el presidente del consejo, hizo un buen trabajo, realmente lo reconozco. Hicimos todo lo pertinente, Chejo. Es un documento bastante extenso, sí. Bastante extenso, ¿sí? De pronto nos quedaron errores que podemos subsanar. Por ejemplo, yo lo que veo es en el ordenamiento la cuestión, por ejemplo, de la minería. Sí. Las excepciones que hay con la minería en zonas de reserva, sí. Y la excepción que hay para quien tiene aquí la empresa de la única minería que hay. Eso está amañado. Sí. Eso está amañado. Sí, sí. Sí, hubo unos errores ahí. Realmente uno como concejal lo acepta, ¿sí? Lo que le digo era un documento bastante extenso, con muchos estudios, muchas sesiones se hicieron de verdad respecto al tema. Ahí están grabadas. Se hizo un cabildo abierto, de la sesión descentralizada que yo hablo, un cabildo abierto, que la gente no asistió. Se hablaron del tema de las minas. Sí, se trató de corregir lo que estaba mal. Se corrigieron muchas cosas. Lo que sí le puedo decir, Edson Fernando, es que esas cosas se pueden subsanar todavía. Sí. Sí, señor. Realmente sí se puede. Y hay que tener la voluntad de hacerlo. Y hay que montar los procesos. Sí, hubieron equivocaciones, lo acepto. Lo que le comento es un documento bastante complejo. No tuvimos las capacitaciones suficientes, porque sí las tuvimos, pero no las suficientes para poder aprobar este proyecto. Sí. Pero lo que sí le puedo decir yo a usted es que esto se puede subsanar y se pueden arreglar muchas cosas que quedaron mal en algunos temas de comercio, para licencias de construcción. Yo fui el que hice la propuesta de una proposición donde la vivienda mínimo, la mínima vivienda era de 42 metros cuadrados. A mí me parece que eso no es tener dignidad, es muy pequeño. Entonces hice una proposición donde la subí a que fuera a 58 metros cuadrados, a 72 metros cuadrados, una vivienda más digna. Eso lo hice con el pensamiento de que si yo como alcalde, que si llegara a la alcaldía, montaba un proyecto de vivienda que no fuera de 42 metros cuadrados o 36 como pasó en Guacamayo, con algunos apartamentos, que eso es indigno, es una parte de estudios realmente. Entonces uno pensando en las cosas a futuro, pues se hizo esa modificación al proyecto. Entonces hubieron temas como esos importantes, que no fueron algunos, sí, lo acepto, el consejo se equivocó en algunas cosas, pero se pueden subsanar. Entonces ahí le comento unas propuestas que hizo uno ahí como concejal, modificar para el tema de la vivienda, poder ofrecer una vivienda más digna. Su merced me preguntaba qué es lo que yo pienso hacer como alcalde, lo más trascendental. Le voy a ver si me hago entender, le voy a decir, primero que todo, hacer una campaña totalmente austera, sin plata, sin compromisos burocráticos, económicos, ni contratos. ¿Para qué? Quiero llegar a administrar libremente. Si yo me comprometo con 50 personas a darles trabajo, resulta que esas 50 personas me van a adquirir muchos gastos y me toca contratarlos e inventarme cualquier cosa allá, apoyo a tal oficina, apoyo allí y apoyo allá, y los contratos amañados, más costosos, no ajustados a la realidad, y otras cosas, compromisos económicos de pagar deudas, me toca sacar plata como sea para pagar. Entonces,
le comento que no voy a hacer eso porque necesito tener los recursos que hay en el municipio realmente, en el municipio de Plata, Iso Fernández, sí hay recursos y hay dónde ir a gestionarlos y traerlos. Lo que no hay es voluntad de administrarlos bien. Entonces, cuando nosotros contratamos una cantidad de gente a hacer nada, con sueldos altos, se presume. Y ha pasado y han habido quejas y han contado los mismos contratistas de que les toca darles un porcentaje. Ahí es donde los alcaldes se enriquecen. Ahí eso es el porcentaje ilegal. Sí, claro, no, ese porcentaje es ilegal, es un acuerdo entre usted y yo y ya, listo. Usted no le cuente a nadie. Pero yo me he enterado de 3 casos, ¿sí? Y hablamos de otras alcaldías y estas alcaldías, ¿sí? Estas alcaldías, donde han hecho esa clase de diabluras, ¿sí? Desde el jurídico en adelante, tenemos aquí un seguidor. Entonces, lo han hecho desde el jurídico, se presume, al parecer presuntamente, de un sueldo de 12, 13 millones de pesos, le toca pasarle 2 millones de pesos al alcalde. Imagínense, multiplíquelo por 48 meses. Y es cierto, pasan muchas alcaldías. Y yo creo que aquí no es la excepción, ¿no? No lo voy a afirmar porque si no, usted ya sabe, ¿no? Presuntamente pasa eso. Sí, presuntamente. Sí, como que ya... Sí. Presuntamente, como acusaron que a mi esposa, un candidato a la alcaldía. Muy desleal, muy irrespetuoso con eso que hizo contra mi esposa. Entonces, eso es lo que no nos deja realizar los proyectos que queremos realizar, los proyectos primordiales para nuestro municipio. Esa deuda que usted adquiere en campaña es la que no nos deja funcionar. Entonces yo le puedo decir a usted, no, yo lo primero que voy a hacer las vías, pero ¿cómo va a hacer las vías si yo hice mal la campaña? Entonces ahí está claro el tema de que lo que yo me voy a comprometer a hacer con el tema de vías, con el tema de llegar a la parte agrícola, con el tema del deporte, la cultura, la educación, con todos estos temas, tengo que llegar libre a administrar sin esta clase de deudas para poderles cumplir a ustedes. Obviamente tengo pensado montar todos los proyectos en los primeros 6 meses. Lo que no se haga en los primeros 6 meses estamos por fuera, ya del gobierno nacional, ya de los 4 años, mejor dicho. Nosotros tenemos que montar todo en el banco de proyectos en los primeros 6 meses. Si nos queda algo, tiene que ser antes del año, para poder empezar a trabajar con eso, si no, no vamos a hacer nada. De esos proyectos, ¿cuál es el primero? El que usted diga, este es el primer proyecto. El pavimento rígido al río Suárez. ¿Y eso lo piensa gestionar? Claro, lo vamos. Yo tengo pensado, lo que le explicaba anteriormente de cómo llegar sin querer estos compromisos políticos, económicos, burocráticos. Llegamos a multiplicar la plata. Vamos a cofinanciar todos los proyectos que voy a presentar. Cada proyecto debe ir cofinanciado, dice Fernando. No podemos más malgastar la plata en apoyos y no cofinanciar los proyectos. Entonces, lo que le hablaba, si contratamos 20, 30 apoyos, esos apoyos se está fugando la plata. Tras de que nos tienen una nómina alta ahí, pagando con los recursos de libre inversión que nos está afectando, entonces nosotros vamos a multiplicar la plata, vamos a cofinanciar ante la gobernación y ante el gobierno nacional nuestros proyectos. Es que se habla mucho de gestionar. Yo gestiono, pero realmente ahí es que cofinanciar el proyecto, la ley lo permite. Señor gobernador, tengo 100, 200 para cofinanciar este proyecto de placahuellas, de vías, de la planta de sacrificios, de la casa del adulto mayor. Esto es cofinanciando los proyectos, porque si no, pasa como aquí tengo el inicio de la Casa de la Cultura, ahí tengo el proyecto de acuerdo en el 2008. Aquí por ahí lo tengo, ¿sí? Sí, entonces, por eso es que se demora tanto un proyecto, porque nunca fue cofinanciado. Si hubiera sido cofinanciado, eso ya se ha dado así, marras. Sí. Permítame, ¿cuánto tiempo va a pasar? A ver, ¿cuánto nos queda? Van 26 minutos en y cuando se nos cayó el celular... 24. Listo, ya casi, quedan por ahí 15. Bueno, listo, entonces, Chito, pues, que nos queda poco tiempo, entonces no, pues,
estos temas son bastante pues, largos, la verdad, y uno quisiera explicarlos a profundidad, pero las cosas que yo quiero hacer entonces es, claro, está en mi mente hacer el pavimento rígido, más económico, más duradero, más fácil de reparar. Le doy prioridad a las vías, placahuellas. Hace 16 años no se hacen placahuellas en el área rural, algo significativo que se presente. Venimos en un atraso terrible, descuidando a los campesinos con falsas promesas. Nosotros necesitamos llegar de verdad a nuestros amigos campesinos y a ustedes, los contrateños, de verdad. Hábleme de un proyecto para San Pablo, que es lo más abandonado que hay. Claro, San Pablo, el acueducto, placahuellas y acueducto y apertura de vías nuevas. Sí, las necesitan urgente, el mantenimiento a los puentes. La gente les toca arriesgar su vida, su integridad, sí, un puente que duró 11 años. Eso es muy chistoso, ¿no? Lo que le pasa a nuestro municipio, ¿no? Entonces, San Pablo, demasiadamente importante, está en mi programa de gobierno, está en mi mente, que es lo más importante, ¿sí? Entonces, si hablamos de vías en general, pues le vamos a llegar a San Pablo con placahuellas. Vamos a mejorarle y hacer un mantenimiento. Necesitamos el banco de maquinaria nuevo. Este que ya está, no es obsoleto, lo dañaron. Hay cosas que usted ya las daña y son irreparables. Esto ya vale más. Yo veía muchos contratos para la maquinaria. Sí. Yo creo que eso. Si algo gastó dinero, doña Marta fue arreglando la maquinaria, ¿no? Sí, bastante dinero. Lo que pasa es que se pusieron las denuncias, no se puede palpar porque que son piezas internas. ¿Usted cómo puede mostrar? Yo tengo una historia sobre eso con el contratista. Me lo encontré en Socorro y yo no sabía quién era el contratista. Y el contratista me dijo, ¿qué más, concejal? Y yo, ¿usted quién es? Y se puso a contarme todo. No, eso es una locura. Decepción total con los entes de control y la frustración es terrible. Esto toca una denuncia pública y reaccionar y no votar por los mismos. Esto es lo único, o sea, crear conciencia de que no podemos seguir en el jueguito, este es el héroe y este es el malo. Llegan 20 años en la misma situación. Esa es la diferencia cuando la gente se educa, y escucha, estudia. Permítame, o sea, por eso hacemos estos ejercicios, porque, o sea, lo que yo apoyo, sinceramente, yo no estoy apoyando a ningún candidato, ni estoy buscando votos para mí, ni estoy buscando trabajo. Pero, ¿qué busco yo? Que la gente se informe y vote respecto a esa información. Eso se llama educación, porque si seguimos votando por el color, por el chisme, porque algo muy triste que yo escucho hoy en día es que como doña Marta no sirvió, entonces toca volver a votar por el que, yo voy a decir así, presuntamente, Guiño robó, pero hizo. Y eso me lo dicen mucho en la calle, ¿no? Pero es que él, listo, robó, listo, pero hizo algo. Digo, eso, ahí, con esos comentarios, ahí se refleja la falta de educación, que es lo que nos tiene jodidos así, por seguir votando por esas mismas personas. La peor frase, robó pero hizo, la peor, y la que estoy yo en total desacuerdo y jamás lo haría yo en mi alcaldía, actuar de esa manera. Entonces, compromiso con San Pablo, el acueducto, darle dignidad, prestarle un servicio que verdaderamente valga la pena. Una red de acueducto nueva, porque ya están consumiendo prácticamente el barro, porque no tienen una plática de tratamiento así que valga la pena. Tienen un tanque y eso ya hay que hacerles algo muy, muy importante. San Pablo tiene muchas necesidades, pero le vamos a llegar lo primero, las vías y el acueducto y el mantenimiento de los puentes. Se nos acaba el tiempo, es muy importante el tema cultural del municipio. ¿Qué está proponiendo usted para motivar la cultura y el deporte, como tal, que también se vio muy afectado y es una parte importante? Interesante la pregunta, sí señor, mucho mejor la respuesta. Aquí tengo un proyecto que yo le hablaba de la tasa pro deporte, que se creó el 2% para hacer inversión en el deporte. Vamos a hacer lo que pasaba hace más de 20 años, porque 20 años para acá eligieron alcaldes que eran los que decían que se iban a apoyar el deporte, nunca lo hicieron, fue una falsedad. Empezaron a hacer contratos de campeonatos relámpagos y los contratos inflados y se acabó el deporte. Vamos a iniciar en mi gobierno con incentivar el deporte con los niños a hacer escuela y campeonatos desde los 7 años. Que los niños a los 7 años salgan los sábados y los domingos a participar en un campeonato. ¿Sí? Esa es una
de los temas más importantes, porque si educamos a los niños a que les guste el deporte desde pequeños, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con el microfútbol y lo vamos a hacer con el ciclismo. Le vamos a invertir. El tema es extenso, entonces se nos acaba el tiempo, pero es ese, el tema cultural. El tema cultural es demasiadamente importante. Yo presenté en el Consejo Municipal una proposición donde la fiesta del campesino se haga el primer domingo del mes de junio, como lo dice la ley. La ley dice el 2 de junio. Lo vamos a hacer el primer domingo del mes de junio para dignificar a los campesinos y que se va a volver una fiesta cultural. Vamos el Día de las Colonias. Vamos a institucionalizar el Día de las Colonias para que sea una fiesta del municipio, de cultura. Vamos a incentivar el tema de la cultura de la fiesta del 20.